Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. En este video vamos a resolver un estudio de caso que implica comprobar el diseño de una canaleta partial para realizar la mezcla rápida en los procesos de coagulación. Para comenzar, necesitamos saber con qué datos iniciales debemos empezar para realizar este ejercicio. Lo primero que debemos saber es que necesitamos contar con el caudal de diseño o el caudal que va a transportar la canaleta, que en este caso serían 234 litros por segundo. También, como se trata de una comprobación, eso quiere decir que ya la canaleta partial se encuentra operando, entonces en ese caso conocemos cuál es el tamaño de esa canaleta. En ese caso va a ser de 12 pulgadas. Y por último, también necesitamos conocer cuál es la temperatura de la locación donde se ubica dicha canaleta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder sacar a partir de esta temperatura los valores de la viscosidad y de la densidad del agua para poder obtener otros valores que vamos a necesitar, como son el peso específico del agua. Como primer paso, debemos hacer el cálculo del ancho en la reducción W sub A, donde queda ubicado ese ancho W sub A. De acuerdo con nuestro gráfico, W sub A queda ubicado en esta parte de la zona convergente de la canaleta. Para poder calcular este ancho necesitamos realizar una triangulación que podríamos definir con esta ecuación que vemos acá, la cual sería 2/3 por la diferencia entre la dimensión D menos W más W. ¿Listo? ¿Qué es D y qué es W? Según nuestro gráfico, D es el ancho del canal aguas arriba de la zona convergente y W es el ancho de la garganta. Este valor W ya lo tenemos como dato inicial, pero D lo podemos sacar de las tablas en donde se colocan los valores o se consultan los valores de las dimensiones de las canaletas que ya se encuentran estandarizadas. Entonces ubicamos por acá, en esta primera columna, el ancho de la canaleta, que en este caso 12 pulgadas serían casi 30 centímetros. ¿Listo? Y luego buscamos el valor D, que en este caso sería 0.845. ¿Listo? Entonces, para este tamaño de canaleta, el ancho del canal aguas arriba sería de 0.845 metros. Entonces, reemplazamos los valores y el ancho en ese punto, en esa zona, será de 0.66 metros. Como segundo paso, vamos a calcular la altura h sub 0. H sub 0 se encuentra ubicado donde ocurre este ancho W sub A. ¿Listo? Entonces sería la altura de la lámina de agua, aguas arriba, de donde comienza la caída de la canaleta partial. Existen dos formas para evaluar esa altura de lámina de agua H sub 0. Una de ellas es consultando algunos gráficos que se obtuvieron a partir de experimentos que se llevaron a cabo para diferentes tamaños de canaleta, donde cuando se variaba el caudal que se transportaba en dicha canaleta, la altura de la lámina de agua cambiaba. Entonces, en este caso, aquí lo que les muestro es una gráfica donde se evaluaron
los tamaños de 7.6, de 15 centímetros, 30, 50, 75, 100 y 50 centímetros. ¿Listo? Entonces, una forma de poder estimar ese H sub 0 es utilizando esta gráfica, donde lo que yo puedo hacer es ubicar en el eje X el caudal de diseño, que en este caso es 234 litros por segundo. ¿Listo? Entonces lo ubicamos por aquí debe estar, y proyectamos una línea hacia arriba hasta que corte con la curva a la cual le corresponda ese tamaño de... En ese caso, la curva que le corresponde al tamaño de canaleta que vamos a evaluar es esta, la de 30 centímetros. Entonces proyectamos una línea, ubicamos primero el caudal, proyectamos la línea hasta que corte con esa curva y luego proyectamos una línea adicional para saber cuál es la altura de H sub 0. En este caso, me dio o podría estimar visualmente que es de 48.5 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, estimar la altura H sub 0 utilizando este tipo de gráficos es muy fácil. Sin embargo, una de las desventajas de utilizar esta metodología es que la estimación de este valor mediante una gráfica puede llegar a ser muy subjetivo. Para mí puede ser que H sub 0 sea 48.5, pero alguien más puede ser 49 centímetros o para alguien más puede ser 47.5 centímetros. Si bien es cierto, al final de pronto en los cálculos estas diferencias no son tan notables. Si uno quisiera realmente obtener un valor mucho más acertado, existe otra metodología que voy a mostrar a continuación. En la literatura, nosotros podemos encontrar varias tablas donde, asimismo, como podemos encontrar las tablas de las dimensiones de las canaletas que ya están estandarizadas, también podemos encontrar tablas que relacionen el tamaño de cada una de estas canaletas con la ecuación de caudal que las gobierna o con las cuales se encuentra representada. Entonces, por ejemplo, una de esas tablas es la que les estoy mostrando a continuación. Si ustedes ven, esta tabla no solamente me está relacionando el tamaño del ancho de la garganta de una canaleta con la ecuación de caudal, sino también con la capacidad con la cual está dispuesta a trabajar ese tamaño de canaleta. Entonces, un ejemplo de eso puede ser cuando digamos, yo quisiera trabajar con un caudal de 300 litros por segundo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tamaño de canaleta a mí me puede servir? Entonces, pueden haber diferentes alternativas, pero uno puede empezar a descartar, por ejemplo, las 4 o las 5 primeras. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para una canaleta de ancho de garganta de 23 centímetros, ella solo tiene la capacidad de transportar hasta 250 litros por segundo. ¿Listo? Entonces, tal vez no me serviría para el caso que yo estoy revisando. Pero una de 30 centímetros, miren que tiene la capacidad de transportar un caudal de 455 litros. Entonces, el valor que yo necesito, que es 300 litros, puede funcionar en esta canaleta. También puede funcionar en esta misma, ¿listo? Pero pues digamos que uno trata de utilizar o de diseñar las unidades más óptimas, ¿cierto? O sea, las que funcionan, cumplen con el propósito, pero de pronto tienen menos dimensiones porque eso representa menos costos. Entonces, para el caso en el que particularmente estamos evaluando, que es una canaleta de 30 centímetros o de 12 pulgadas, nosotros aquí podemos encontrar la ecuación del caudal
que funciona para esta canaleta. Entonces, si ustedes ven esta ecuación, es una ecuación que relaciona el caudal, por supuesto, con la altura de la lámina de agua, que sería h sub 0. Entonces podemos tomar esa ecuación o cualquier otra, dependiendo del tamaño que estemos evaluando, y lo que hacemos es despejar. Hacemos un despeje simple y evaluamos h sub 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no es una estimación gráfica, sino que ya es una estimación matemática, ¿listo? Que pues por supuesto va a dar una única opción, un único valor. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es evaluar la velocidad del flujo en ese punto, ¿listo? La velocidad con la que pasa el flujo a la altura de h sub 0 o de w sub a. Para eso vamos a utilizar la ecuación de continuidad que dice que caudal es igual a velocidad por área. Entonces despejamos la velocidad y el área en este caso sería el área en la sección que vamos a evaluar. En este caso va a estar dado por el ancho de la canaleta por la altura de la lámina de agua. Entonces, por esa razón, área sería igual a W sub A por H sub 0. Entonces, tomamos esos valores que tenemos como valores de entrada y los valores que acabamos de calcular y realizamos la operación. Eso nos va a dar 0.73 metros por segundo. Como siguiente paso, vamos a calcular en ese mismo sitio la energía específica. ¿Listo? Recordando que para calcular esta energía utilizamos la misma ecuación de Bernoulli, solo que el término de la presión sobre el peso específico pues queda eliminado, no lo tenemos en cuenta y solo tenemos en cuenta el término de la energía cinemática, que sería la carga de velocidad más la cota de la lámina de agua sobre el nivel de referencia, que en este caso el nivel de referencia va a ser el fondo de la canaleta. ¿Listo? Entonces B sub 0 es la velocidad que acabamos de calcular, H sub 0 es la altura de la lámina de agua que también ya evaluamos, y N, ¿qué es? N es el valor es el espesor o la altura del espesor de la canaleta. ¿Listo? Entonces sumamos H sub 0 más N y con eso obtenemos la altura, la cota de la lámina de agua con respecto a ese nivel de referencia. Entonces reemplazamos los valores y el valor de energía será igual a 0.74 metros. Una vez ya hayamos calculado todas las variables que hemos evaluado hasta el momento en H sub 0, vamos a hacer exactamente lo mismo para esta sección donde ocurre H sub 2. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer primero es evaluar esta altura. Para eso necesitamos utilizar la energía específica que evaluamos en el anterior punto. ¿Por qué? Porque si queremos que, a pesar de que ocurra una disipación de energía, con el resalto hidráulico que va a ocurrir acá, necesitamos que la energía total de todo el flujo que va a ocurrir en esa canaleta se mantenga constante. Entonces, vamos a definir la ecuación de energía específica para H sub 2, que en este caso pues simplemente se reemplazaría por H sub 2, ¿cierto? La cota de la lámina de agua con respecto al nivel de referencia. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa? Para evaluar la energía en este punto, necesitamos la velocidad del flujo en ese mismo punto, pero no lo tenemos, ¿listo? Porque para tener la velocidad necesitamos pues la altura de la lámina de agua. Entonces, al no tenerla, vamos a reemplazar esta velocidad, la vamos a dejar en términos de caudal y de área. Entonces, la velocidad al cuadrado sería igual al caudal al cuadrado sobre
área al cuadrado. Pero ¿cuál sería esa área de sección? Entonces, si nosotros nos ubicamos acá, a la altura de h sub 2, el ancho de la canaleta va a ser igual a W. ¿Listo? Y pues la altura de la lámina de agua va a ser la incógnita que nosotros vamos a encontrar, que sería h sub 2. Ambos, por supuesto, al cuadrado sobre por 2 veces la aceleración de la gravedad más h sub 2. Bueno, finalmente lo que nosotros obtenemos es una ecuación donde conocemos el caudal, que sería el mismo caudal de diseño, conocemos el ancho de la garganta y el valor de la energía específica en ese punto, porque lo que estamos tratando de asumir es que este flujo es permanente y por lo tanto la energía específica será la misma a lo largo de esta, o sea, será el mismo valor que calculamos hace un momento, 0.74 metros. Si ustedes ven esta ecuación, si la vamos a resolver para h sub 2, va a ser, tenemos que resolverla para una ecuación cúbica, por lo cual las respuestas o el número de respuestas que se espera obtener son 3. 2 positivas, una negativa, es decir, 2 que físicamente son posibles y la otra pues que tenemos que descartarla precisamente porque es negativa y pues esto no es posible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos 2 respuestas de altura de lámina de agua que pueden ocurrir. Hay una, cuando ustedes si quieren por favor resuelvan esta ecuación, van a obtener un valor de h sub 2 igual a 0.25 y hay otro valor que no recuerdo bien, pero da muy cerca al valor de h sub 0. Recordemos que h sub 0 nos había dado, utilizando el gráfico, alrededor de 0.485 metros. ¿Listo? Entonces, el otro valor de h sub 2, si no estoy mal, da muy cerca a ese valor, 0.42, 0.41. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, en el flujo gradualmente variado que ocurre dentro de la canaleta partial, vemos que la diferencia de altura de láminas de agua es considerable. ¿Listo? Entonces, lo que se sugiere es que cuando ustedes resuelvan esta ecuación, escojan el valor de h sub 2 más pequeño. ¿Listo? Por esa razón, se escoge que h sub 2 es igual a 0.25. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para la sección anterior, la sección de h sub 0, que fue evaluar la velocidad del flujo en esa sección, pero lo vamos a hacer para h sub 2. Entonces, nuevamente utilizamos la ecuación de continuidad, definimos que el área en esa sección es el ancho de la garganta del canal por la altura de la lámina de agua en ese punto que es h sub 2. Reemplazamos los valores que ya hemos calculado anteriormente y miren qué es lo que pasa. Tenemos una velocidad de 3.07 metros por segundo. ¿Listo? Una velocidad considerablemente mayor a la que habíamos calculado en h sub 0. ¿Listo? Y pues esto se entiende por cuando ustedes vieron hidráulica de canales, se entiende que esto ocurra precisamente porque la sección transversal disminuye. Entonces ahí empieza a aumentar la velocidad, por lo tanto, recuerden que antes del resalto hidráulico nosotros obtenemos o el flujo, el comportamiento del flujo es un flujo súper crítico. ¿Listo? Una vez realizado este cálculo de la velocidad en ese punto, vamos a hacer una verificación de cómo será la sumergencia entre este punto h sub 0 y h sub 2. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos verificar eso? Porque digamos que aquí hay una caída en la altura de la lámina de agua. ¿Listo? Entonces nosotros para garantizar que va a ocurrir
un resalto hidráulico, es decir, el resalto hidráulico seguramente sí va a ocurrir, ¿listo? Pero recuerden que las canaletas parchas que vamos a utilizar dentro de la coagulación no solamente tienen que servir como medidores de caudal, sino también como mezcladores adecuados para mezclar el coagulante con el agua. Entonces, para verificar que ese resalto hidráulico ocurra de una manera estable y ocurra de la manera adecuada como nosotros, con el fin de cumplir con el propósito de la coagulación, necesitamos verificar ese porcentaje de sumergencia que va a ocurrir. Bueno, entonces para verificar ese valor de sumergencia que debe ocurrir en mi proceso de coagulación, existen también tabulados estos valores de manera teórica que pueden consultarse en diferentes fuentes de la literatura. Aquí yo les traje un ejemplo de, pues digamos, de las tablas que personalmente yo utilizo para poder diseñar y verificar diseños de canaletas partial para coagulación, y aquí podemos encontrar cómo estas tablas relacionan el tamaño de la canaleta con una sumergencia máxima permitida. ¿Listo? Entonces, en este caso, para un tamaño de canaleta, de ancho de canaleta, de garganta de canaleta, perdón, de 30 centímetros o de 12 pulgadas, la sumergencia máxima permitida es 70%. Si el valor que yo tengo de sumergencia es mayor al 70%, lo más seguro es que el resalto hidráulico o esa caída de, de lámina de agua sea muy considerablemente grande y pues no se vaya, se desarrolla, como les decía, el resalto hidráulico, pero no va a ser un resalto hidráulico adecuado. Entonces necesito que el valor que me dé sea menos, un poco menos que este. Muy bien, entonces, ¿dónde calculamos o cómo calculamos, perdón, ese valor de sumergencia? Entonces, sumergencia va a ser igual a la diferencia, perdón, a la relación entre h sub 2 sobre h sub 0 multiplicado por 100. Entonces, reemplazamos los valores y eso nos da una sumergencia de 51.5%. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo podría decir es que me cumple con la condición que habíamos mencionado anteriormente, que este valor de S sea menor que el valor de sumergencia máxima permitida, que es 70%. Después de esto, vamos a hacer la estimación del número de Froude antes del resalto hidráulico. Bueno, realmente lo que debemos hacer es calcular el número de Froude antes del resalto y después del resalto hidráulico. Y con ambos valores vamos a calcular un número de Froude promedio. ¿Listo? ¿Por qué es necesario calcular ese número de Froude o estimarlo? Porque, de acuerdo con la normatividad, este me dice que para cuando voy a utilizar mezcladores hidráulicos, debo verificar la estabilidad del resalto hidráulico. Y para verificar que el resalto hidráulico sea estable, debo verificar que el valor promedio del número de Froude se encuentre entre 4,5 a 9. ¿Listo? Entonces recuerden, se evalúa antes y después del resalto hidráulico y se promedia. Entonces, en hidráulica de canales nos habían comentado que el número de Froude lo podemos calcular como la raíz de la velocidad del flujo al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad por y, donde en este caso y es la altura de la lámina de agua. Entonces, antes del resalto, esa altura de lámina de agua sería h sub 2. Bueno, como no tenemos el valor, bueno, sí, tenemos el valor de la velocidad en ese punto, pero también podríamos trabajarlo
en términos de caudal y de área. Entonces, una de esas formas de calcular el número de Fruit sería con el caudal al cuadrado sobre el ancho de la garganta del canal, de la canaleta al cuadrado por h sub 2 al cubo, ¿listo? Teniendo en cuenta que por el área ya tendríamos h sub 2 al cuadrado, entonces por h sub 2, que sería igual a y, entonces nos quedaría el cubo por la aceleración de la gravedad. Reemplazamos los valores y el número de Fruit al cuadrado quedaría igual a 3.85. Entonces sacamos raíz, ¿listo? Y el número de Fruit quedaría siendo antes del resalto hidráulico igual a 1.96. Ahora, si queremos evaluar el número de Fruit después del resalto hidráulico, necesitamos calcular la lámina de agua después de ese resalto. Entonces, para eso vamos al siguiente paso para calcular la altura de la lámina de agua en H3. ¿Listo? Que según nuestro gráfico sería inmediatamente después del resalto hidráulico. Sin embargo, esa altura todavía se encuentra en la parte final, de la garganta de la canaleta inmediatamente antes de comenzar la zona divergente. Entonces, para eso vamos a utilizar una ecuación que seguramente ustedes ya conocen, ¿listo? Que es la ecuación donde nos permite relacionar ambas alturas, antes y después del resalto, con el número de Fruit en el estado subcrítico de ese flujo. Entonces, ya tenemos el número de Fruit, que es el que acabamos de calcular, y tenemos la altura h sub 2. Reemplazamos los valores y la altura h sub 3 va a ser 0.60. Entonces, la lámina de agua, ya vimos que empezábamos con una lámina de agua de 0.49 metros, luego pasamos a 25 centímetros y luego volvemos a subir a 60 centímetros. Con este valor de altura, vamos ahora a calcular la velocidad en ese punto de la sección. Igual con la ecuación de continuidad, donde el área va a ser igual el ancho, que sería el ancho del canal de la garganta de la canaleta, por la altura de la lámina de agua en ese punto, que es h sub 3. Reemplazamos los valores y la velocidad en ese punto será de 1.28 metros por segundo. Ahora bien, con estos dos valores, creo que ya podríamos tener las variables para calcular el número de Fruit en esa zona, es decir, después del resalto. Entonces, la tarea que les voy a dejar de manera personal, sea donde se encuentre, es que calculen, estimen ese número de Fruit, ¿listo? Y luego evalúen el promedio entre el número de Fruit antes y después del resalto y verifiquen si da dentro de este rango de valores que sugiere la normatividad. Entonces, en caso de que no dé en este rango, pues digamos que ahí daría pie para que nosotros reconsideremos si la canaleta que está funcionando o que está funcionando adecuadamente. ¿Listo? En caso de que no cumpla, pues vamos a pensar que, bueno, listo, hace una mezcla completa, sirve para su propósito. A lo mejor, ahorita en el ejemplo, vamos a encontrar que a lo mejor sí cumple con los parámetros de diseño que sugiere la norma, que son el tiempo de mezcla y la intensidad de mezcla, pero a lo mejor no cumpla con el número de Fruit. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que no cumpla con el número de que solamente no cumpla con el número de Fruit, es un buen indicativo para volver a verificar ese diseño. ¿Listo? Entonces, si no cumple alguno de esos parámetros, debemos cambiar el tamaño de la canaleta, mirar qué podemos cambiar. Bueno, realmente las dimensiones, como les decía, son estandarizadas, no se podrían cambiar, pero tal vez verificando otro tamaño sea lo más adecuado. Ahora vamos a evaluar
la altura de la lámina de agua a la salida de la canaleta. Para eso necesitamos el valor de H sub 3 que acabamos de calcular y las dimensiones que podemos consultar en las tablas de N y de K. Entonces, ¿cómo vamos a sacar ese H sub 4? Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que nos indica la ecuación es que debemos tomar el valor de H sub 3 que va de aquí hasta acá, ¿listo? Le debemos restar el valor de N, que N sería la altura del espesor del fondo de la canaleta, ¿listo? Y le sumaríamos esta distancia pequeñita que sería el valor de K, ¿listo? Este sería el valor de K, esta distancia. Entonces, como les había dicho, N y K se consultan en las tablas, se reemplazan los valores y encontraríamos que la altura de la lámina de agua en ese punto, que si ustedes ven, H sub 4 no es la altura de la lámina de agua con respecto al fondo de la canaleta, sino con respecto aquí a la salida de la zona divergente de la canaleta. Entonces sería 0.45 metros. Y con ese valor de altura vamos a calcular la velocidad en ese punto, ¿listo? Teniendo en cuenta que el área de la sección transversal ahí, el ancho cambiaría. En ese caso, el ancho ya no sería W, sino que tendría un valor de C. Entonces, en nuestra ecuación sería el área C por H sub 4 y reemplazamos los valores y la velocidad en ese punto nos daría 0.86 metros por segundo. Bueno, después de haber hecho toda esta serie de cálculos, lo que realmente aquí va a importar para poder evaluar los parámetros de diseño que sugiere la norma son realmente las velocidades que ocurren entre la sección H sub 3 y la sección H sub 4. Recordemos que yo les había comentado que el coagulante debería aplicarse en el momento en que va a empezar el resalto hidráulico, es decir, a la altura de H sub 2. Entonces, en el momento en que yo aplique el coagulante acá, a esta altura, va a empezar el resalto hidráulico, es decir, se van a generar las turbulencias que van a ayudar a mezclar el coagulante con el agua, pero realmente esa mezcla no va a durar durante todo el resalto hidráulico. A pesar de que en el resalto hidráulico se van a generar las turbulencias que van a ayudar a mezclar el coagulante con el agua, realmente toda la mezcla va a ser a lo largo de H sub 3 hasta H sub 4. Entonces, por esa razón es que necesitamos el valor de las velocidades en esos puntos, porque de esta manera, con esos valores, podemos sacar el tiempo de mezcla. Entonces, para evaluar el tiempo de mezcla, va a ser el tiempo es igual a una longitud G' sobre la velocidad media, donde primero la velocidad media, ¿cuál va a ser? El promedio de las velocidades entre la sección B sub 3 o H sub 3 y la velocidad que ocurre en la sección H sub 4. ¿Listo? Eso nos daría una velocidad promedio de 1.07 metros por segundo. Esta dimensión G', ¿listo? ¿Qué indica? G', según nuestro gráfico, sería esta dimensión, la longitud de la lámina de agua desde la salida de la garganta de la canaleta hasta la salida de la zona divergente de esa canaleta. Entonces, esa longitud, ¿dónde la podemos sacar o dónde la consultamos? Pues en las tablas de donde se encuentran las dimensiones de las canaletas estandarizadas. ¿Qué es lo que pasa?
Anteriormente habíamos definido que la intensidad de la mezcla o el gradiente de velocidad es igual a G. ¿Listo? O sea, G es la intensidad de mezcla. Para que ustedes no se confundan entre ambos valores, yo puse G', indicando que G' hace referencia a la dimensión, a esa longitud que les mostré de la canaleta. ¿Listo? Por favor, no vayan a confundirse con el G de intensidad de mezcla. Entonces, G para esa canaleta es 0.914 metros. Entonces, vamos acá a reemplazarlo en la ecuación, ¿cierto? 0.915 sobre 1.07 y nos dará un tiempo de 0.86 segundos. ¿Listo? Recordemos que según la normatividad para mezcladores hidráulicos como la canaleta Partial, los tiempos de mezcla deben ser menores a un segundo. Entonces, bajo este aspecto, por el momento, la canaleta Partial que está operando está funcionando, está cumpliendo con ese parámetro de diseño que es el tiempo de mezcla. Ahora bien, ¿qué nos faltaría por calcular? Nos faltaría por calcular es precisamente el gradiente de velocidad. Recuerden que el gradiente de velocidad hace referencia a la intensidad de la mezcla en la canaleta Partial. Para evaluar ese gradiente de velocidad necesitamos, pues podemos utilizar esta ecuación en términos de viscosidad dinámica, pero necesitamos el valor del tiempo, ¿cierto? Que lo acabamos de calcular. Recuerden que es el mismo tiempo de tensión hidráulica que habíamos definido como el volumen de agua sobre caudal de diseño, pero también lo podemos calcular como una relación entre la longitud o entre una longitud sobre la velocidad del flujo a lo largo de esa longitud. Entonces, también necesitamos para calcular el gradiente de velocidad la pérdida de energía que se genera digamos, a lo largo de esa canaleta. Para poder evaluar esa pérdida, vamos a utilizar esta ecuación. ¿Listo? Recuerden que la pérdida se calcula entre H sub 0 y H sub 4. Entonces, en ese orden de ideas, la pérdida de energía sería H sub 0 más K menos H sub 4. Bueno, ¿por qué vamos a calcular H sub 0 más K menos H sub 4? Porque si ustedes se han dado cuenta en las anteriores diapositivas, hemos definido que el nivel de referencia que estamos optando para evaluar las energías específicas y por supuesto la pérdida de energía es con respecto al fondo de la canaleta, que es por acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este nivel de referencia de pronto de manera esquemática no se observa muy bien, pero esta punta de acá donde ocurre H sub 4 está al mismo nivel del nivel de referencia. Entonces, por esa razón, a H sub 0 le restamos H sub 4, ¿listo? Pero le sumamos el valor de K. Entonces, vamos a devolvernos a las tablas para poder averiguar cuál es ese valor de K para un ancho de canaleta de 30 centímetros. Entonces, para ese tamaño, K es igual a 0.076 metros. Reemplazamos los valores en la ecuación y tenemos que H sub 4 es igual a 0.45 metros. Perdón, aquí esta es la ecuación que estábamos utilizando para el cálculo de pérdidas de energía. Entonces reemplazamos aquel valor de K, el de H sub 4 y el H sub 0 y nos da que la pérdida de energía a lo largo de H sub 0 y H sub 4 es igual a 0.11 metros. Una vez calculado este valor de pérdida, lo reemplazamos en la ecuación que estamos utilizando,
¿Listo? Entonces aquí tenemos el peso específico del agua a una temperatura de 20 grados, la pérdida de energía, la viscosidad dinámica a esa misma temperatura y el tiempo de mezcla. ¿Listo? Calculamos el gradiente y nos da un gradiente de 1133 segundos a la menos 1. ¿Listo? Si nosotros revisamos qué es lo que nos dice la normatividad, nos indica que un mezclador hidráulico debe estar entre 1000 a 2000 segundos a la menos 1. Entonces, podríamos concluir finalmente que en términos de los parámetros de gradiente de velocidad o de intensidad de mezcla y de tiempo de mezcla, la canaleta partial está funcionando bien para el proceso de coagulación. Sin embargo, se necesita hacer una revisión de la estabilidad del resalto hidráulico porque no está cumpliendo con el número de Froude que está, sugerido en la normatividad vigente. Ahora bien, ¿cuál sería una de las opciones? Ya les había comentado, verificar si con otros tamaños de canaleta puede cumplir con este rango, o también lo que se sugiere de manera práctica es que en la canaleta quede ubicada una pantalla perforada, ¿listo? Donde ayude a estabilizar ese resalto hidráulico. Bueno, con esto ya podemos concluir el diseño o la comprobación de una canaleta partial para procesos de coagulación. Espero que ustedes puedan revisar el contenido de la biblioteca donde se exponen los fundamentos teóricos de este tipo de procesos para que puedan complementar lo que aprendieron en este video. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!